El tema para el día de hoy es ten cuidado y veremos qué nos dice la escritura de qué debemos tener cuidado y por qué es importante que tengamos este cuidado para preservar nuestra relación con Dios. Leeremos Deuteronomio capítulo 8 versículos 11 al 18 que nos dice así: Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al obedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Entonces, la Biblia nos dice que Dios nos puede llegar a bendecir, que podemos llegar a ser prósperos, pero que también debemos tener cuidado. ¿El cuidado de qué? El cuidado de no olvidarnos de Dios. ¿Y cuando nosotros nos olvidamos de Dios? Cuando comenzamos a desobedecerle, cuando no prestamos oído a sus mandamientos, a sus ordenanzas y a sus decretos. Muchas veces pensamos que Dios nos va a bendecir y nos va a bendecir, pero estamos viviendo en desobediencia. No. El Señor no nos rige por esto, sino que al contrario, el Señor premia a aquel que es obediente, y con ese dice la Biblia que tiene complacencia, es decir, que Dios se complace de los hijos que le obedecen, pero de aquellos que le desobedecen, Dios no se complace con ellos. ¿Por qué? Porque le están dando la espalda. Y dice, ¿verdad?, que podemos sentirnos satisfechos, llenos, de que estamos haciendo muchas cosas, tenemos hermosas casas donde vivir, hemos aumentado en todo prácticamente, pero no debemos ser orgullosos tampoco. ¿Y cuando nos convertimos en orgullosos? Cuando decimos: he conseguido esto porque trabajo, he conseguido esto porque me levanto temprano y trabajo, he conseguido esto por mis propias fuerzas. No, debemos decir: Dios me ha permitido, por medio de su fortaleza, conseguir lo que ahora tengo. Esa es nuestra palabra. Y entonces no desagradaremos al Señor. Pero cuando nos volvemos orgullosos y decimos que lo hacemos porque trabajamos, porque yo, no le agrada al Señor, sino que es Él que nos da la fuerza, es Él quien nos da la vida y es Él quien nos da la posibilidad de trabajar. Porque si Dios no nos prestara un día más de vida, no pudiéramos movernos. Porque si a Dios no le placiera, no pudiésemos caminar, no pudiésemos andar. Pero porque a Dios así le plació, podemos tener un nuevo día, podemos trabajar. ¿Por qué? Porque Dios lo permite en su voluntad. Y tenemos mandamientos, ordenanzas y decretos que cumplir, sin importar que estemos en la gracia, aún así debemos cumplir. Y de hecho la Biblia nos enseña que quien verdaderamente está en la gracia y en la fe cumple verdaderamente los mandamientos de Dios. Pues una persona sin fe, una persona sin conocimiento de Dios, no entiende los planes de Dios, no entiende los caminos de Dios y por ende no puede obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor le parece locura, porque la palabra del Señor le es molesta. ¿Por qué? Porque no le ama ni le conoce. Pero aquel que ama y conoce a Dios, entonces será obediente y será bendecido en el Señor. Pero si no está la obediencia, no podemos esperar bendición de Dios. Proverbios 10:22 nos dice que la bendición del Señor es la que enriquece a una persona y no añade ninguna tristeza. Sé que hay bendición que no proviene del Señor.
Y dice, ¿verdad?, que esa traerá tristeza en sí, traerá pesar, pero en cambio la bendición del Señor trae gozo consigo, no trae ninguna de tristeza. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da paz. Hay personas que tienen poco y tienen más paz que muchas personas que tienen en abundancia y no tienen paz en su corazón. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. Pero toda persona que ama y obedece a Dios es contenta y satisfecha por lo que tiene. Oseas 2:8 nos dice: ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene, grano, vino nuevo y aceite de oliva, hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Muchas veces somos bendecidos por Dios y no nos damos cuenta. Recordemos que ser bendecidos por Dios no solo puede ser en lo material, sino que Dios nos bendice con el aire con el que respiramos, Dios nos bendice con agua, Dios nos bendice con la vida, Dios nos bendice con su presencia, el alimento espiritual que es su palabra, Dios lo bendice. Dice que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo dentro de nosotros brota como ríos de agua viva. Tenemos agua y tenemos alimento espiritual. Somos bendecidos en ello. Y también, ¿verdad?, dice la Escritura en Mateo 6:33, que el que busca el reino de Dios por encima de todas las demás cosas, traerá consigo, ¿verdad?, todas las bendiciones materiales que necesitamos, sin necesidad de que se las pidamos a Dios, porque Dios ya conoce nuestra necesidad. ¿Cuándo? Cuando nosotros primero le pongamos en primer lugar. Entonces dice, ¿verdad?, aquí en Oseas se está hablando de una ciudad, por eso se refiere a una mujer, ¿verdad?, ilustrativamente, pero en realidad el Señor está hablando de una ciudad, de un pueblo, al que Él le dio todo, le dio en abundancia, pero decidió ofrecerlo a los Baales, decidió ofrecerlo a dioses, digámoslo así, pero el Señor, ¿verdad?, le llama a esto adulterio, o ya sea fornicación en su caso, espiritual. ¿Cuándo? Cuando nosotros venimos y nos apartamos de Dios y vamos en pos de otros dioses. Recordemos que la Biblia dice que el Dios de este siglo es Satanás. Por lo tanto, ir en pos de las costumbres, de las modas, de las tradiciones de este mundo es ir en pos de los dioses, es decir, en pos de Baales. Y no le estamos sirviendo al Señor, sino que todo lo que Dios nos ha dado lo estamos usando. ¿Para qué? Para ir en pos de otros dioses. Por ejemplo, ¿verdad?, una persona que se embriaga puede ser bendecida por su trabajo, ¿verdad?, porque Dios le dio la fortaleza, la bendición de tener un trabajo, y trabajó y se ganó su dinero, pero ¿qué está haciendo esta persona con su dinero? ¿En qué lo usa? ¿Será que lo usa en su familia o lo malgasta? ¿Lo está usando para los deseos de la carne? Eso es ofrecer los regalos de Dios a dioses ajenos. Y entonces es ahí cuando le empezamos a desagradar a Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a agradar a Dios incluso con nuestras posesiones, entonces cuando venimos y vemos a alguien que pasa necesidad y veamos, cuando venimos y disfrutamos en el Señor, reconociendo, ¿verdad? El Señor quiere que disfrutemos, pero hay un límite. Y ese límite solo lo entiende aquel que tiene una relación con Dios. Y eso, ¿verdad?, ya depende de cada persona con su relación con Dios, ¿verdad? Hasta dónde Dios le permita llegar, hasta dónde Dios le diga hasta aquí. Y eso, ¿verdad?, ya es cuestión del corazón que conoce solamente Dios. En tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces nuestra prosperidad de parte del Señor no puede venir si nuestra alma, si nuestro espíritu no ha sido prosperado. Un ejemplo de esto, ¿verdad?, es José. Dice la Biblia en Salmos, ¿verdad?, David contándole al pueblo de Israel, que José, antes de tener todo lo que él tuvo, fue probado por Dios, ¿verdad? Y sabemos que él pasó en la cárcel, él pasó muchas pruebas antes de llegar a tener todo lo que Dios tenía preparado para él. Entonces Dios así nos probará.
Igual dice, ¿verdad?, que el Señor probó al rey Ezequías para saber qué había en su corazón. El Señor probó al pueblo de Israel para saber qué había en su corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere saber que hay en nuestro corazón? Si le obedeceremos. Eso es lo que Dios prueba el corazón de cada ser humano, si le obedecerá. Por eso dice que el corazón de Israel era de dura cerviz, que quiere decir que era rebelde, no quería obedecer a Dios. Y así hay mucho cristiano, mucho seguidor de Cristo, que no quiere obedecer a Dios, pero quiere lo que Dios da, quiere los beneficios de Dios, pero cuando Dios nos pide obediencia, cuando Dios nos demanda los sacrificios, ¿verdad? Llámese sacrificio no como los de antes, ¿verdad? Sino que dice que el sacrificio que Dios desea ahora es nuestra vida ofrecida de manera santa. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice allá en Romanos 12:1. Que aquel que ofrece su cuerpo mismo de manera santa, de vivir una vida lejos del pecado, de vivir una vida como Dios ordena, ese es un sacrificio. Nuestra alabanza, nuestra adoración es un sacrificio. Cuando nosotros ayudamos a alguien es un sacrificio. Todos esos son sacrificios que ofrecemos al Señor. Pero si no estamos en obediencia, de nada sirven estos sacrificios. Por esto es importante que nuestra alma prospere, porque si nuestra alma prospere, entonces encontrará conocimiento del Señor, hallará la sabiduría y entenderá cuál es el camino en el que debemos andar y será prosperado en lo demás. ¿Por qué? Porque buscó primero el reino de Dios y su justicia. Ahora en el versículo 4 ahí mismo dice, no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. A Dios le agrada y le complace, ¿verdad? Cuando nosotros como hijos seguimos sus caminos, cuando le obedecemos, cuando nosotros vamos en pos de Él, entonces estamos siendo de gozo para el Señor, estamos llenándolo de alegría. Muchas veces somos egoístas porque solo nos interesamos en lo que yo quiero, en pedirle a Dios para nosotros, en ver que nosotros estemos felices, pero le preguntamos al Padre, Señor, ¿estás contento conmigo? ¿Estás alegre con la manera en que yo estoy viviendo? Dios nos contesta porque dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El rey David en Salmos también decía, ¿verdad?, que era gozo del Señor. Nosotros debemos ser satisfactores a Dios, debemos provocar gozo en el corazón de Dios. ¿Y cómo provocamos este gozo en el corazón de Dios? Cuando estamos viviendo en obediencia. Juan 15, del 10 al 11 nos dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Incluso Jesucristo, siendo hijo de Dios, dice que Él se sujetó a la obediencia y por todo lo que Él padeció, aprendió lo que es obedecer a Dios. Muchas veces Dios nos permite pruebas, Dios nos permite pasar por dificultades porque Dios está haciendo que seamos nosotros obedientes. Y mientras nuestro oído, mientras nuestro corazón más duro se vuelva contra Dios, y si somos hijos de Dios, Él nos estará llamando la atención, hablando. Dice que Dios, en Job dice, ¿verdad?, que Dios habla de una, de dos y de tres formas para que el ser humano entienda y aún así no comprende. ¿Qué no comprende el ser humano? Que Dios le está llamando, que Dios quiere salvar su vida, pero asimismo deben abandonar las cosas del mundo, pero no quieren dejar las cosas del mundo, aman al mundo. Y ese es el primer paso. Por eso ese es el mandamiento más importante, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque cuando amamos a Dios será fácil dejar lo demás, será fácil dejar de atrás nuestra vida pasada, será fácil no voltear a ver atrás. Por eso el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que ponga su mano en el arado y voltee atrás no es digno de Él. Cualquiera que esté añorando lo del mundo, cualquiera que esté añorando hacer las cosas que los que no son de Dios, que los que no son hijos de Dios hacen, toda esa persona, por cuanto lo desea en su corazón, no está agradando a Dios, no ama a Dios, porque del corazón, de lo profundo de sus deseos, Dios conoce y escudriña si verdaderamente le queremos obedecer. Por eso dice Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos.
la forma de demostrarle a Dios nuestro amor es con la obediencia. Si nosotros no le obedecemos, entonces no podemos decir que le amamos. Deuteronomio 12:4 nos dice: no adores al Señor tu Dios de la manera que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Muchas veces pensamos que a Dios se le puede adorar de cualquier manera, y no es así. Dios ya ha dejado una manera establecida en la cual quiere ser adorado. Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad, y aún dentro de la congregación debe existir un orden, un orden en la adoración hacia Dios. Cuando nosotros venimos y tomamos cosas del mundo y las queremos adaptar a la iglesia, estamos rindiéndole honor al Señor, rindiendo el culto de la manera que el mundo le rinde culto a su Dios. Recordemos quién es el Dios de este mundo. Si nosotros tomamos las cosas del mundo y las adaptamos a la iglesia, no le estamos agradando al Señor. No adores al Señor tu Dios de la manera que esos pueblos paganos, que el mundo rinde culto a sus dioses. Dios desea ser adorado en espíritu y en verdad, en santidad, en amor, en obediencia. Recordemos que la manera en que nos acerquemos nosotros a Dios, en que nuestro corazón esté limpio, en que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu se encuentren irreprensibles, en esa misma manera agradaremos a Dios. Mientras más nos estemos limpiando, más agradamos al Señor. Dice la Biblia que el que esté limpio, que se limpie más. Eso quiere decir que nuestro proceso de limpieza siempre sigue continuando. Es continuo, lo debemos seguir haciendo. Porque si nos descuidamos, nos acontecerá como aquellas 10 vírgenes, 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. Prudencia es tener la precaución, es tener el cuidado de nuestra vida, de nuestra relación en el Señor. Cuando descuidamos esa relación, nos volvemos como aquellas 5 vírgenes insensatas que se les pasó el tiempo, se les pasó la hora y el esposo llegó, y cuando ellas quisieron entrar, tocaron la puerta, el esposo les dijo: no las conozco. Recordemos que vivir en santidad, vivir en obediencia, es como si nuestras vestiduras estuvieran blancas, sin mancha, sin arruga. Como un vestido de novia, ¿verdad? Que es blanco. ¿Por qué? Porque espera a su novio. Así nosotros, el pueblo de Dios, esperamos a Jesucristo, que venga por su iglesia. Y cuando ese día venga, debemos estar limpios. ¿Para qué? Para que no seamos, dice la Biblia, avergonzados. Entonces, sabemos que debemos obediencia a Dios, y por eso necesitamos también conocer a Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? Temor a Jehová no es tenerle miedo a Dios, porque dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Temor de Jehová es conocer lo que a Dios le agrada y hacer lo que le agrada, es vivir en la voluntad de Dios. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios es apartarnos del pecado. Toda persona que viva con temor a Dios es aquella persona que se aparta del pecado, no por miedo, sino por amor. Porque una persona que se aparta del pecado por amor, entonces verdaderamente agrada a Dios. Pero si vivimos queriendo nosotros apartarnos del pecado por miedo, por obligación, porque otro nos lo dijo, siempre vamos a estar tropezando. Pero si lo hacemos por amor, Dios se agradará de nosotros y será mejor nuestro resultado. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, porque el Padre tales adoradores busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser debe ser adorador a Dios. Dice que debemos presentar nuestros miembros a Dios. Nuestra alma debe estar hambrienta, sedienta del Señor. Nuestro cuerpo debe estar en obediencia.
Recordemos que Pablo decía que muchas veces tenemos que someter a nuestro cuerpo a la obediencia. No que nuestro cuerpo nos lleve a hacer las cosas que a Dios no le agradan, no, sino que por medio del Espíritu sometamos la carne, sometamos este cuerpo a obediencia. Por eso decía Pablo que él corría a cada paso con propósito y no daba golpes al aire, sino que golpeaba su propio cuerpo para disciplinarlo. No quiere decir, ¿verdad?, que me voy a estar pegando cuando esté pecando, no. Quiere decir que, por ejemplo, a la carne no le gusta leer la palabra, pero si mi espíritu está más sediento, está más lleno de Dios, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi espíritu está dominando más. Pero si mi carne es la que domina más, siempre voy a tener excusas para no hacerlo. Mi espíritu está sediento de la oración y siempre voy a encontrar un espacio, a algún momento, no importa cuánto tiempo sea, para orar con Dios. Pero si domina más mi carne, siempre voy a tener pretextos y excusas para decir que no pude orar. Mi espíritu va a estar sediento del Señor y voy a estar ayunando para no entrar en tentación, para soportar, para poder expulsar demonios, porque Jesucristo dijo que hay demonios que no salen si no es con ayuno y con oración. Pero si mi carne domina más, entonces siempre voy a tener excusas para no ayunar. Por eso es importante que nuestro espíritu y nuestro cuerpo vayan de la mano, porque de nada sirve, ¿verdad?, que mi espíritu lo anhele, pero si yo no lo estoy llevando a la obra. Por eso dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Yo puedo creer en Dios, pero con mis obras debo manifestar que creo en Dios. Y por eso, una manera de manifestar nuestro amor a Dios es la obediencia. Por eso es fe sin obras es muerta. Pues yo no puedo decir te amo Dios y odiar a mi prójimo. Porque dice la Biblia, ¿cómo puedo yo amar a decir que amo a Dios si no amo a quien veo? Di a Dios que no lo veo, ¿cómo voy a decir que lo amo? No, por eso es enlazado. Todo va de la mano. Mi cuerpo debe estar en obediencia a Dios, es decir, yo no debo estar pecando y decir soy hija de Dios, porque entonces no va de la mano. Es por eso que debemos leer, que debemos ayunar, que debemos orar. ¿Por qué? Porque estas son armas que Dios nos da para poder soportar la tentación. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Le dijo que orara. ¿Por qué? Porque el diablo había pedido para zarandearlo. Pero lastimosamente, ¿verdad? Sabemos que Pedro, Jacob y todos los que se llevó Jesucristo, que eran 3, ¿verdad?, se durmieron, no vigilaron con él. Pero aquella persona que esté vigilante, que esté pendiente, que esté consciente de cómo esté llevando su vida delante de Dios, aquella persona logrará permanecer firme. ¿Por qué? Porque confía en Dios y Dios guarda su vida. Pero toda persona que descuida su relación corre el riesgo de que el enemigo lo tome como presa, porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo anda un león? Siguiendo a su presa, esperando el momento en que se descuide para cazarla. Así anda el enemigo, buscando en qué momento nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Cuando estamos en desobediencia, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, entonces nos empezamos a alejar de Dios y más, y mientras más nos alejamos, nos sentiremos el momento en que venga el enemigo y nos robe, nos aparte del camino de Dios. Es por eso importante vigilar, orar, ayunar y leer la palabra del Señor, porque estas cosas nos ayudarán a tener el conocimiento del Señor, a tener el temor de Dios y a vivir en obediencia. Y como resultado esto nos demostrará nuestro amor hacia Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que cada día el Señor, por medio de su Espíritu que vive en nosotros, nos vaya poniendo en nuestro corazón más obediencia, más amor y más entrega a Dios. Que Dios les bendiga.